tal? Buenas noches, sean bienvenidos una vez más, amigas y amigos, a su programa El Banquillo a través de Más TV. Gracias por estarnos sintonizando. Recuerden seguirnos en las redes sociales que van a aparecer aquí abajo y escribirnos a su WhatsApp qué tal le ha parecido la entrevista, qué tal le han parecido los invitados y también que nos sugieran a quienes les gustaría que entrevistemos y conocer usted lo que quiera a través de nosotros que somos esos intermediarios. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y pues con quien hablaremos un poco acerca del Congreso de la República. Le voy a dar un par de pistas ahí para que usted en casa empiece a decir quién puede ser el invitado. La pista principal es que es hijo de un presidente de la República de Guatemala que gobernó durante la famosa era de la primavera democrática. Resultado de la gestión se obtuvo el Código de Trabajo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otras cosas que usted recordará. Otra de las pistas es que también es actual diputado al Congreso de la República y que el partido por quien alcanzó la curul es primera vez que llega al Congreso de la República. Entonces, en ese sentido, antes de darle la palabra a mi compañero de fórmula, Fernando Cibrián, queremos darle el más cordial saludo a nuestro amigo Neftalí, que en la calle un día nos reconoció y nos dijo, bueno, El Banquillo yo no me la pierdo, es de mis programas favoritos, y que al igual que usted en su casa, nunca se pierde para enterarse de todo aquí, del Congreso de la República, de los alcaldes y demás figuras que tienen importancia en la actualidad del país. Es por eso que pasamos a la entrevista con el diputado Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla, pero antes le doy la palabra a mi compañero de fórmula, Fernando Cibrián. Fernando. Bueno, muchas gracias por estar en un programa más del Banquillo aquí por Más TV. Ya se acerca Navidad, ya estamos a una semana de estar celebrando, así que muchas gracias por sintonizarnos. Sé que ustedes están ahí al tanto de lo que está pasando en la política guatemalteca y pues nosotros tenemos una entrevista, la verdad, bastante importante, muy buena que les queremos presentar el día de hoy para que sepamos lo que está pasando en la Casa del Pueblo, en el Congreso de la República. Como ustedes saben, hemos tenido la oportunidad de platicar con alcaldes, con secretarios generales de partidos políticos, con diputados y hoy otra vez regresamos a la Casa del Pueblo, al Congreso de la República para platicar de qué está sucediendo, también pues mencionar aspectos de este personaje que tenemos el día de hoy que es muy importante y que también su nombre pues tiene bastante historia en Guatemala, ya lo presentamos anteriormente, así que hoy sí le doy la bienvenida a Bernardo Arévalo. Diputado, ¿cómo está? Fernando, un gusto, ¿cómo estás? Un gusto de estar aquí con ustedes y acompañarnos. Bueno, diputado, ya le dimos ahí la introducción antes, pero yo quisiera preguntarle, en sus palabras, ¿quién es Bernardo Arévalo? Bernardo Arévalo es un ciudadano guatemalteco que entiende, ya desarrollada su vida profesional, que ser buen ciudadano en Guatemala quiere decir dar un paso adelante y empezar a asumir la responsabilidad de ejercer un cargo público. Porque el problema que hemos venido teniendo en Guatemala es que los ciudadanos honestos, los ciudadanos honrados, le han ido dejando el espacio abierto a los corruptos, que son los únicos que se organizan y que han monopolizado y cooptado el sistema político y que son los responsables de que el país esté hoy prácticamente en el abismo. Nosotros, en nuestro partido, tomamos la decisión de empezar a organizarnos, la mayoría de gente que nunca habíamos estado involucrados en la política, con la idea de que nos toca dar un paso adelante y eso es lo que esperamos para este país, para que toda la ciudadanía dé un paso adelante, se involucre, porque cada renuncia a ocupar el espacio público, cada decisión de no ir a votar, de no inscribirse, es dejarle el campo libre a los corruptos. Definitivamente, diputado. Bueno, y para muchos el nombre Arévalo es un sinónimo de esperanza, de recordar aquella época de la primavera democrática que aunque no la pudimos vivir, ¿verdad?, plenamente, pues hemos aprendido, nos han contado cómo era y muchos anhelamos que eso vuelva a resurgir algún día. Y yo le quiero preguntar, diputado, ¿cómo fue crecer en el entorno? Bueno, su padre, el expresidente Juan José Arévalo, ¿cómo fue crecer con él? ¿Qué aprendió? ¿Qué lecciones de vida le dejó? Fue un privilegio enorme, Fernando. Por supuesto, yo de niño conozco a mi padre como mi padre nada más. Claro. Y él era la persona con la que yo tenía una relación muy especial porque pues mi padre era un hombre mayor, ya tenía 50 y pico de años. No era un papá de jugar fútbol y de subirse a los árboles, pero sí era un papá de orientar, aconsejar, educar. Yo me iba con él a librerías y fue un privilegio. Después me fui dando cuenta de que mi padre, además de ser la persona entrañable con la que yo vivía,
era un personaje histórico con una dimensión continental, porque nosotros, pues me tocó crecer en Chile y en México como parte del exilio en el que vivió la familia, y al llegar a Guatemala, pues de regreso ver el aprecio con que la gente lo tenía y el recuerdo positivo que tenía de lo que él y su generación contribuyeron para hacer de Guatemala un país que saltó del siglo XIX al siglo XX en los años 40 del siglo pasado. Y por supuesto ha sido un privilegio para poder crecer con él, escucharlo y aprender, sencillamente. Perfecto. Bueno, y estábamos investigándolo ahí justamente en la sobremesa. Decían de que no teníamos el CV, pero nosotros ya habíamos investigado ahí un poquito. Y cuando usted se involucra en política es cuando se da la formación del movimiento Semilla, cuando se involucra activamente en política. ¿En qué momento nació el interés por regresar, por buscar un espacio? ¿Cómo nació ese interés? Bueno, nosotros con mi familia vivíamos en Suiza. Ya teníamos prácticamente 10 años de estar viviendo allá y tanto mi esposa como yo sentimos la necesidad de regresar a Guatemala. Por un lado, por supuesto, la familia, hijos que se habían quedado acá, nietos que empezaban a desarrollarse, pero por otro lado el país, la sensación de que el país es un país que necesita estar para tratar de hacer algo, de contribuir, y entonces nos vinimos a trabajar acá, cada uno de los dos con sus profesiones. Y en ese momento yo recibí una invitación de mi maestro, mi segundo maestro. Mi primer maestro era mi padre, mi segundo maestro es Ederberto Torres Rivas, que estaba organizando un grupo de reflexión. Éramos un grupo de 16 personas originalmente alrededor de la crisis del país y cómo buscarle solución. Y no era un grupo de orientación política, es decir, no nos organizamos para vamos a hacer aquí un partido y vengamos, no, era un grupo de reflexión sobre la política y pensando cómo se podía incidir en la política pública. Pero el 2015, ante los eventos ciudadanos, ese fervor, esa lucha anticorrupción que ha sido tan importante en nuestro país, pues nos confrontó a todos los que estábamos ahí a tener que hacer algo. Y entonces tomamos la decisión de no únicamente ser ese grupo de profesionales, había profesionales de organismos internacionales, exfuncionarios públicos, académicos, gente que trabaja con organizaciones no gubernamentales, no quedarnos en la reflexión, sino pasar a la acción. Y Semilla en ese momento toma la decisión de dar un paso al frente y organizarse como un partido político. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo fue ese momento donde, bueno, ya armamos el partido político, pero ¿quiénes se van a lanzar? ¿Será que yo pues lucho por una curul? ¿Cómo es ese momento donde usted decide ya, bueno, vamos a las elecciones, por ejemplo? Bueno, yo de hecho en un momento yo seguía trabajando a nivel internacional. Yo estaba viviendo en Guatemala, pero mi trabajo me llevaba a África, al Medio Oriente, a distintos lugares y tenía que salir mucho. Entonces mi involucramiento inicial, pues yo estaba detrás del partido, soy de los fundadores, pero no estaba tan involucrado en los primeros momentos de organización porque estaba saliendo la mitad del tiempo. Llega un momento en donde se empieza a organizar ya de cara a la política pública, a la competencia electoral, y es en ese momento en donde, bueno, yo digo, bueno, si digo que me metí en esto porque creo que es necesario hacer algo, ese es el momento en donde uno dice, bueno, pues voy a proponerme a los compañeros y compañeras y decirles, yo creo que puedo representar bien al partido, puedo representar a las aspiraciones de los electores que queremos convencer para que estén en el partido. Puedo representar bien esta visión de que Guatemala no está condenada a vivir en los vagones de cola del subdesarrollo en que nos tiene metida esta cooptación trágica de la corrupción. Y entonces dije, bueno, pues me someto. Y en el partido siempre hemos tenido procesos democráticos. Pues hubo elecciones de distinto tipo. En determinado momento el Comité Ejecutivo Nacional empieza a construir una lista, y yo le dije, bueno, yo estoy dispuesto a ir y aquí estoy. Perfecto. ¿Y alguna anécdota en concreto que nos quisiera contar de la campaña de 2019, por ejemplo? La campaña de 2019 ha sido una
Realmente lo más importante de la campaña ha sido la oportunidad para hablar con la gente en todo el país. Porque inclusive cuando uno va, sale y pasea, pocas veces tiene la oportunidad de sentarse en la casa con alguien o de sentarse a hablar en un mercado alrededor de los temas que le preocupan, de los problemas que tienen, de cómo entienden la vida, de cuáles son las situaciones que hay. Y la campaña en el 2019 fue una enorme oportunidad para ponerle nombre, cara a esa problemática nacional que uno conoce desde el punto de vista teórico, académico. Yo soy sociólogo, esas cosas, pues quienes estamos estudiando estos temas los conocemos de las investigaciones, pero que toman carne y sentido cuando uno se encuentra con la gente que las manifiesta. Y esa ha sido una de las experiencias más ricas, poder hablar con la gente, conocer a la gente, entenderlos en sus problemas en todo el país y sobre todo, yo digo, caminando mercados y calles, que es lo más interesante. Perfecto, sí, la verdad es que el ponerle cara a la problemática, la verdad es que es una parte bastante importante. Porque ya no solo son un número, ¿verdad? Sino que ya le ponemos una cara a la desnutrición, por ejemplo. Exacto. Y entonces nos importa, pues ya no es un número más. Efectivamente. Es humanizar. Es humanizarlo. La realidad es humanizar los problemas, es humanizar la crisis y entender por qué es que uno tiene que hacer eso. No por un indicador estadístico, sino porque detrás de cada indicador hay gente. Hay una señora que no tiene acceso a la salud. Correcto. Hay una familia que no tiene acceso a fertilizantes y que entonces está produciendo lo mínimo que hay en su terreno. Hay niños que no tienen acceso a las escuelas y uno dice, por este niño, por esta señora, por esta familia, es que hay que tratar de hacer el esfuerzo. Perfecto, diputado, muchas gracias. Bueno, y usted ahí nos mencionaba de que estudió sociología y justamente nosotros pues estábamos ahí investigando de que usted estuvo en Jerusalén estudiando sociología, ¿verdad? Efectivamente. Y yo, bueno, por eso tengo dos preguntas, ¿verdad? ¿Por qué elige sociología como campo de estudio? Y también, ¿qué le deja el estudiar en el exterior a usted como lección para aplicar en Guatemala? Bueno, sociología es porque normalmente yo crecí en una casa donde lo que se hablaban eran los problemas nacionales. Cuando venía mi padre y hablaba, y venían sus amigos y platicaban sobre la situación en Guatemala, sobre la situación en el mundo, sobre los problemas que había, siempre había una orientación alrededor de tratar de entender la sociedad, tratar de entender cuáles son los retos y tratar de empezar a proponer algún tipo de solución. Entonces era una especie de vocación casi natural que me llevó a tratar, y en la sociología, de entender precisamente cómo funcionan las sociedades en sus aspectos globales. ¿Por qué hay sociedades que tienen mucho éxito? ¿Por qué hay sociedades que tienen más problemas? Y eso ha sido parte muy importante. Y tuve la suerte de estudiar sociología en un país que ha sido un laboratorio social vivo, que es el Estado de Israel. Yo me gradué en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y Israel en los años 70 estaba saliendo de un proceso de construcción del Estado, porque era una nación fundamentalmente joven, que nace a partir de una serie de fenómenos finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que llevan a la población judía a un territorio donde está la población palestina, y empiezan a crear un hogar nacional donde no existía nada. Y entonces es prácticamente ser testigo de la invención de un Estado que tuve la oportunidad de estudiar y analizar de cerca. Y eso ha sido sumamente enriquecedor, porque en alguna medida lo que nosotros tenemos que hacer en Guatemala hoy es reinventar el Estado. Porque el Estado, el sistema que tenemos ahora, no nos está funcionando. Es un sistema que lo único que hace es reproducir crisis, reproducir pobreza, que deja detrás a la mayoría de la población. Y lo que necesitamos es dotarnos de las instituciones que nos permiten avanzar hacia el desarrollo. Y eso, a verlo en Israel, estudiarlo en primer lugar, y después verlo alrededor del mundo. Yo he tenido el privilegio, primero como diplomático y después como funcionario internacional, de conocer de cerca este tipo de problemas. Pues ha sido la oportunidad para tratar de entender y reflexionar sobre toda esta gama de experiencias, qué es lo que mejor podemos hacer en nuestro país.
Perfecto, no, totalmente. Y justamente usted mencionaba su paso como diplomático. Usted estuvo en la Embajada de Guatemala en España. Efectivamente, yo fui embajador en España. ¿Y cómo es ese proceso de ser electo embajador? Y también, ¿cómo fue ser diplomático, representar a Guatemala en otro país? Muchos miramos a los diplomáticos aquí en Guatemala, pero no nos imaginamos de que nosotros también tenemos representantes en otros países. No, yo fui funcionario diplomático durante 12 años. O sea, yo estaba en la carrera diplomática y entré, fue primer secretario en embajada y de ahí en adelante seguí ascendiendo hasta llegar a embajador, viceministro de Relaciones Exteriores. He tenido la suerte de ser diplomático en momentos sumamente interesantes a nivel internacional. Uno de estos momentos ha sido precisamente el proceso de la pacificación del Istmo de Centroamérica alrededor de los procesos de Esquipulas, que condujo después a todos los acuerdos de paz que se dieron en la región y que son la base del acuerdo de paz en Guatemala, pero que tiene una dimensión fundamental porque fue un esfuerzo donde los centroamericanos, con apoyo de otros países latinoamericanos fundamentalmente, encontramos la ruta para escapar el futuro de violencia que estaba prácticamente pintado en ese momento. Y después, posteriormente, en ese momento de construcción internacional que ha sido el fin de la Guerra Fría, en donde se empezaban a discutir esa visión para cómo puede ser un mundo ya fuera de esas tensiones, el compromiso con la democracia, el compromiso con el desarrollo. Y eso ha sido realmente muy importante y es un gran privilegio. Y es un poco lo mismo. Al final, el diplomático, en primer lugar, tiene que representar los intereses de su país en el exterior. Pero representar los intereses quiere decir hacerlo sobre una visión de cuál es el desarrollo que tiene que haber en este país para poder después saber cómo canalizar todo aquello que existe en ese enorme mundo y que nos sirve a nosotros y que nos tiene que servir como parte de los elementos para la construcción de un futuro mejor para nosotros. Bueno, perfecto. La verdad es que estamos pasándola muy interesante aquí el día de hoy, así que no se despeguen de Más TV, no se despeguen del banquillo, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, porque nos vamos a ir a la parte que es más interesante para ustedes. Viene la dinámica al final, pero también vamos a platicar de lo que está pasando en el Congreso de la República. Y vamos a platicar bastante de eso y también del movimiento Semilla, qué está pasando ahí en el movimiento Semilla. Así que no se despeguen, síganos en nuestras redes sociales y regresamos de un pequeño corte. Así que nos vemos en breve, aquí con el diputado Bernardo Arévalo. Bueno, y regresamos aquí al banquillo por Más TV. Yo espero que ustedes ya nos hayan seguido ahí en redes sociales para ver nuestros últimos TikToks ahí con los invitados que hemos tenido. Y ahora, bueno, ya regresamos acá a la entrevista que tenemos con el diputado Bernardo Arévalo. Y bueno, licenciado, ya hablamos de su paso por Jerusalén, de España, de su padre. Y quisiera saber, bueno, luego de las elecciones del 2019, ¿cómo es usted aceptar de que, bueno, ya va a ser representante, pero del pueblo de Guatemala en el Congreso de la República? ¿Cómo es ese proceso cuando le dicen, usted quedó electo? No, es sumamente emocionante, primero, enterarse de que hubo gente que decidió depositar la confianza en uno. Lo segundo es tomar conciencia de lo que implica ser el depositario de esa confianza. Y asumir que uno tiene que realmente, en un momento donde la crisis de confianza sobre el sistema político es tan grande en nuestro país, la importancia que tiene en no defraudar a la gente, la importancia que tiene en saber llevar ese mandato y poder hacerlo. Pero como un diputado absolutamente novato, porque yo solo no me había dedicado a la política, mucho menos había estado metido en temas parlamentarios, así que pues se me ha tocado aprender, como le toca aprender a todo el mundo cuando llega a un nuevo trabajo, poner atención, leer los libros, leer los textos y empezar a entender cómo funciona ese elemento tan importante de la democracia como es el espacio donde se debería dar el lugar, donde se debería dar el diálogo que constituye el corazón de un sistema democrático, el diálogo de ideas, el diálogo de propuestas, el diálogo entre fuerzas distintas, que tristemente, trágicamente se da de manera muy limitada en un Congreso en donde lo que prima es fundamentalmente
el interés transaccional, la política basal, la política clientelar. Los arreglos son hechos a base del interés por tener acceso a fondos públicos, a contratos espurios, a plazas, y uno se da cuenta de que el ideal de la política que está construido en un instrumento como la Constitución es traicionada en el momento en el que la asume gente que no tiene ningún interés en dedicarse a servir al público, sino a servirse a sí mismos. Y eso es lo que ha sido más complejo. A veces me preguntaba alguien, ¿y qué es lo que más te ha llamado la atención? Y yo decía, como sociólogo, claro, y los politólogos nos dedicamos a esto, a estudiar esto, digamos que no es que me encontrara con cosas que no conociera, pero le puse nombre y apellido a comportamientos, a problemas, a cuestiones que uno las conocía teóricamente y que de repente los ve concretizados en una acción, en un hecho, en un debate, en un comentario, en una persona. Eso ha sido pues una fuente de aprendizaje enorme, y en esa fuente de aprendizaje estamos tratando de hacer lo que nos toca hacer para no traicionar la confianza que depositaron en nosotros. Perfecto. Diputado, usted mencionaba algo interesante, que era que se consideraba un diputado novato. Cuando se llega al Congreso de la República se da cuenta de que las funciones del diputado no solo son legislar, sino que entran también las de representar, intermediar, fiscalizar. Exacto. Y demás. Pero ustedes, al ser un partido que han sido, desde el momento de su conformación, han sido un partido que ha sido un mensaje de oposición al status quo. Pero en ese sentido se cae en la frase chapina de no es lo mismo verla venir que bailar con ellos. Entonces, ya antes se criticaban a ciertos diputados que estaban en ese entonces y consiguen una reelección, y ahora pasan a ser compañeros diputados. Entonces, ¿cómo es ese proceso en el que ya es ahora toca hacer una propuesta? ¿Cómo ha sido ese proceso para el Movimiento Semilla y específicamente para el diputado Bernardo Arévalo? Mire, nosotros, a mí a título personal y a nosotros como bancada, hemos tenido claro una realidad que nos hicieron ver desde el comienzo, desde que llegamos al Congreso. Y esto nos lo comentó alguien medio en broma, medio en serio, y nos dijo, ustedes, sus iniciativas no van a pasar. Porque en ese ambiente de polarización, y además polarización espuria, lo que propongamos nosotros difícilmente va a ser aceptable, no porque lo que diga no es aceptable, sino porque lo decimos nosotros. Si nosotros mañana proponemos la Biblia, la van a rechazar, ¿okay? Aunque sea palabra por palabra, porque ese es el nivel elemental en el que se mueve esta política en Guatemala. Pero al mismo tiempo eso nos ha llamado a tener claro que no por el hecho de que nuestras leyes no van a ser aprobadas, no tienen que dejar ser puestas sobre la mesa, porque se convierten en una llamada de atención sobre la necesidad de empezar realmente a enfocar los problemas reales del país. Entonces nosotros hemos avanzado con propuestas como la propuesta de la moratoria a la minería, como la propuesta de internet gratuito en las escuelas en la época de la pandemia, como la propuesta de las farmacias públicas, es decir, iniciativas que sabemos que va a ser muy difícil que en este momento y en estas condiciones las aprueben, pero que es fundamental que estén sobre la mesa porque generan el debate que necesitamos. ¿Por qué no este tipo de minería? ¿Por qué estamos hipotecando el futuro del país y su riqueza natural y su paz social a un negocio que únicamente enriquece a oligarcas de otros países y a el par de funcionarios corruptos que aquí son responsables de darle sus contratos, por ejemplo? Entonces lo hacemos porque es importante y porque evidentemente juegan un papel en la conformación del debate público. La gente ve, la gente entiende y muchas veces se moviliza. Hemos tenido también, yo creo, resultados muy positivos cuando temas que nosotros denunciamos adentro del Congreso logran generar una respuesta y un eco dentro de la sociedad y se logra coordinar, armar una oposición a determinada ley, como por ejemplo la ley que pretendía frenar la libre expresión del pensamiento y las protestas, que con el
escudo del uso de fuerza que querían pretender pasar. Nosotros la empezamos a criticar adentro inmediatamente y eso generó eco afuera y entonces se generó un frente que hizo que la ley, a pesar de que tenían los votos, fuera retirada. Hay leyes que inclusive ese tipo de articulación entre lo que se logra esta oposición adentro del Congreso y logra la sociedad, se van ya aprobadas, van a ser engavetadas o archivadas o son vetadas por el presidente. Hace poco pusieron una ley que era casi una licencia para el expolio descarado en el presupuesto con la ley de adquisiciones que le llamaban. Bueno, nosotros dimos la batalla adentro y eso generó la atención afuera y generó y movilizó un rechazo que hizo que se echaran para atrás. Entonces, a pesar de que somos una minoría, a pesar de que nosotros, la oposición en su conjunto, seremos 20 hoy, 25, si mucho, dentro de un Congreso de 160, hay espacios importantes que ocupar, hay una función que llenar. Esa función tiene que ser siempre pensada en términos de la forma como se articula con la protesta ciudadana y eso es lo que nosotros intentamos hacer en ese contexto. Buenísimo. Perfecto. Bueno, y otra cosa es que no es lo mismo una fiscalización de aliados al oficialismo a una fiscalización de partidos de oposición, ¿verdad? En ese sentido, ¿hay alguna fiscalización que que sea más memorable que las demás? ¿Alguna anécdota que nos quisiera contar de las fiscalizaciones que han hecho como bancada o su persona? Bueno, muy particularmente, ¿se recuerdan ustedes el rechazo que hubo al presupuesto en el 2020? Sí. El rechazo a ese presupuesto criminal generó una protesta ciudadana que nos llevó a todos a las calles. Y en el marco de esa protesta ciudadana, el gobierno de la República reaccionó utilizando precisamente la fuerza pública de una manera que violaba las propias normas, las propias regulaciones que la misma Policía Nacional y el Estado guatemalteco se había dado para manejar la fuerza pública. Nosotros hicimos un esfuerzo por fiscalizar al ministro de Gobernación en ese momento, Henry Reyes, que nos encontramos con un muro de arrogancia y de impunidad que después se trasladó cuando quisimos hacer y finalmente logramos hacer la interpelación en el Congreso ante un ministro que se daba el lujo de no responder a ninguna de las preguntas y que era aceptado sencillamente porque lo hacía en un Congreso que estaba absolutamente dominado por el partido de gobierno, alineado a los intereses del Ejecutivo y que hacía que se olvidaran cuáles eran los principios de la función legislativa. Fue muy importante para nosotros constatar que efectivamente hay una vocación autoritaria en ciertos sectores de la sociedad guatemalteca que es peligrosísima para el desarrollo de nuestra democracia y que existen sectores políticos que no están interesados en mantener este principio de separación republicana y que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de proteger a sus peones que tienen colocados en el Congreso, en los ministerios. Diputado, usted nos mencionaba en el inicio, y es de amplio conocimiento de toda la población, de que usted es hijo del expresidente Arévalo. En ese sentido, ¿cómo la figura de su padre, primero como papá y después como un presidente de la República, ha tenido representación en usted dentro del Congreso? ¿O cómo lo traduciría usted? Bueno, en primer lugar hay una sensación de responsabilidad. Okay. Yo tengo el privilegio de ser el hijo del mejor presidente que ha tenido este país. Una persona que ha dejado un legado en el que nosotros, como sus hijos, como su familia, es fundamental que no menoscabemos y que no dejemos en mal. Entonces, ese primer sentido de responsabilidad, de ser protector de ese legado y no hacer nada que contradiga ese legado, es una orientación de vida fundamental, no únicamente ahora que estoy en la política. Ha sido mi padre era un hombre recto en todos los aspectos de la vida y es algo que se le impregna a uno esa idea. Bueno, pues yo tengo
tratar de ir en esa dirección. Y en el Congreso, pues evidentemente se orienta en la orientación política que tengo, en el sentido de responsabilidad que me guía a mí, que quiero decir que además tengo la enorme satisfacción, que no es solo a mí como persona, es a mi bancada, es a mi partido. Esto es un partido que nace precisamente porque intenta recoger esta serie de orientaciones y regresar esa primavera que nos robaron y nos estafaron y tratar de empezar a fundarla nuevamente. Y eso es algo fundamental. Pero lo más interesante es lo que ha pasado cuando he estado haciendo campaña en el interior del país o funciones de, digamos, campaña en el año 2019 o ahora cuando estamos en cuestiones, en viajes de capacitación o de proselitismo y nos encontramos con que la gente se acuerda. A mí es sumamente emocionante cuando la gente se acerca y me dice, mire, muchas gracias por el IX. O me quieren llevar a la Escuela Federación. Mire, esto nos lo dejó su papá. Y hay familias que me han dicho literalmente, me han dicho, mire, es que nosotros logramos salir adelante porque en época de su papá se nos dio apoyo, nos buscaron tierras, es decir, hay una serie de cuestiones. El Código de Trabajo, que creo el Código de Trabajo, que es fundamental. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Correcto. El IX es realmente un ejemplo porque le hace ver a la gente lo que hablábamos anteriormente sobre el tema de salud. Eso fundamental, la gente se pregunta, ¿qué sería de los trabajadores si no existiera un IX, un Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? ¿Quién se haría cargo de la salud de los guatemaltecos? Claro. Porque es evidente que estas actuales autoridades no tienen ningún interés en hacerse cargo responsablemente de eso. Entonces, nosotros lo que decimos, en mi familia, eso yo lo he hablado con mis hermanos, es que el enorme privilegio es sentir que mi padre está todavía con nosotros, porque vive en el corazón de los guatemaltecos. Juan José Arévalo vive en el corazón de la gente que lo recuerda y que recuerda su gestión, recuerda sus acciones y espera que seamos capaces como nación de volver a recuperarlo. Definitivo. Y usted, pues, me imagino que se recuerda de su papá cada vez que entra ahí al Salón del Pueblo en el Congreso de la República con los murales ahí de Arbenz los murales, y Arévalo. Totalmente. No, es hermoso. Y para las personas que dicen, bueno, es que a mí no muy me gusta la política, el presidente Arévalo, hasta la ciudad deportiva de aquí de la zona 5, creo yo que fue durante su gobierno, el Estadio Nacional, justamente también donde vemos a la... ¿sí? A veces yo lo uso precisamente para decirles, miren, dense cuenta el abandono en el que cayó este país después de la Revolución de Octubre. Las mejores instalaciones deportivas del país, las únicas instalaciones serias del país, el Estadio Nacional, la piscina olímpica, el estadio de básquetbol, no me acuerdo cómo se llama, toda la ciudad, todo eso lo dejó la Revolución de Octubre. ¿Qué han hecho 70 años de gobiernos después? ¿Qué han hecho con la educación? ¿Qué han hecho con el apoyo a los trabajadores? Miren, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se creó un poquito después que el Instituto la Caja Costarricense de Seguridad Social, y fue su modelo. Hoy la Caja Costarricense de Seguridad Social cubre las necesidades de salud y de previsión del 95% de los costarricenses. En Guatemala, solo del 17%. Eso es el síntoma del abandono. Y eso es lo que tenemos que cortar, porque eso es lo que nos tiene en el precipicio. Definitivamente. Y que la política al final afecta a todo, ¿verdad? Hasta el deporte. Hasta el deporte. Y pero lo estamos viendo ahora. Sí, correcto. Justamente. Con nuestros atletas federados lo estamos viendo. Pero bueno, antes de irnos a corte, porque vamos a ir al último corte, luego ya regresamos a platicar un poquito más. Ahí tenemos una dinámica que me gusta mencionarla porque es la parte favorita de nuestros televidentes. Yo quisiera preguntarle, antes de irnos a corte, ¿qué libro le recomienda a los jóvenes que nos están viendo el día de hoy? Ese es fácil. El despacho presidencial, creí que iba a decir. No, ese va a venir, ese es para los que tienen interés en política, pero para todos los jóvenes de hoy es 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari. Es un libro especial que los jóvenes tienen que leer porque lo que hace es proyectar el futuro del mundo a partir del desarrollo tecnológico que tenemos hoy en nuestro país.
Y cualquier joven, y el mundo es de los jóvenes, no es el futuro el que es de los jóvenes. Hoy, este mundo es de los jóvenes, que quieran entender cómo se van a desarrollar las tendencias en el mundo, qué vamos a hacer con la tecnología, con la biotecnología, con el trabajo, etcétera. Ese libro es lectura fundamental. Bueno, perfecto. Yo espero que ahora estén googleando ahí 21 lecciones para el siglo XXI y cuando regresemos del corte ustedes tal vez ya lo tienen descargado, comprado, ya están empezando a ojearlo ahí, la recomendación del diputado Arévalo, así que nos vamos a corte, pero regresamos en breve, no se vayan por favor. Bueno, estamos de vuelta una vez más aquí en el banquillo por Más TV y bueno, hemos estado conversando con el diputado Bernardo Arévalo, quien pues como hemos platicado durante el programa es hijo del expresidente Juan José Arévalo y bueno, hemos hablado un poco de su historia, de su vida, de su formación académica, así como también de su función como diputado. Pero este año se le nombra como secretario general del partido Movimiento Semilla. En ese sentido, después de varios años de liderar el partido Samuel Pérez, ¿cuáles son los retos que asume Bernardo Arévalo como nuevo secretario del Movimiento Semilla? ¿Y cuáles son los retos que le esperan al partido? Bueno, el primer reto que le espera al partido es las próximas elecciones, las que vamos a ganar. Vamos a hacer una presentación y vamos a competir de manera muy clara y muy enérgica y vamos a dar una alternativa que el país necesita. Pero al mismo tiempo nosotros entendemos como partido que no somos un partido que se creó para ganar elecciones y llevar gente a ocupar puestos de poder. Es un partido que se creó para transformar la realidad, para darle a este país la sociedad y el Estado que necesita y que se merece. Y en ese sentido, la responsabilidad como secretario general es, por un lado, lograr apoyar a que el partido pues efectivamente logre el mayor número de victorias posibles a nivel de los municipios, a nivel de las diputaciones departamentales, a nivel de la presidencia de la República, pero por el otro lado construir y consolidar sus bases para convertirse en un partido político que va a ir peleando no solo estas próximas elecciones, sino que va a ir creciendo, desarrollándose como un partido verdaderamente nacional, como un partido que responde a las necesidades de los guatemaltecos, que ofrece soluciones a los problemas reales de los guatemaltecos, que representa al conjunto de la nación en toda su diversidad y pluralidad riquísima que tiene. Bueno, perfecto. Bueno, y es que los partidos políticos tienen diferentes secretarías también, ¿verdad? Usted sabrá de la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Juventud, por ejemplo, que es tal vez lo que más nos llama la atención aquí, que es un programa especialmente para jóvenes. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿qué papel tienen los jóvenes en el Movimiento Semilla? Bueno, tal vez reflexionar en el hecho de que su primer secretario general fue el más joven de... Era un joven. Yo no sé si había otro secretario general más joven que Samuel Pérez. Nuestros diputados son muy jóvenes, pero en realidad nosotros no es que seamos un partido para jóvenes. Somos un partido intergeneracional. Somos un partido en donde converge todo el mundo independientemente de su edad, pero donde fundamentalmente lo que nos une es esa vocación y esa convicción en que necesitamos contribuir para hacer que Guatemala sea un país como el que nos merecemos los guatemaltecos y no como el que nos han dado como producto de esta cooptación corrupta que está teniendo lugar. Y entonces es un partido en donde está abierto a la juventud, pero en donde yo diría que lo más interesante es esa capacidad de diálogo que existe adentro de nosotros. Y nosotros decimos claramente, los jóvenes no son el futuro del país. Okay. Los jóvenes son el presente del país. Hoy, el mayor número de jóvenes, el mayor número de guatemaltecos y guatemaltecas vivos son jóvenes. Entonces, no es cierto que hay que cuidar el país porque los jóvenes son el futuro y hay que darle al gobierno. No, los jóvenes tienen que venir, integrarse, participar, hacerlo. Y en eso Samuel es un excelente ejemplo. Pero tenemos otros diputados a distinto nivel. Hay una compañera, Ishel Wer, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, tiene 20 y pocos años. Es decir, Román Castellano. Tenemos una variedad y yo creo que es esa apertura a que los jóvenes puedan venir, puedan participar activamente y se les reconozca, no se les dé un espacio porque son jóvenes,
sino se les dio un espacio porque saben ser líderes. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Perfecto. La verdad es que me surge otra pregunta acerca del movimiento, si me permitís, Dale, Brian. dale. Y es que en redes sociales se estaba hablando de unas elecciones primarias también dentro del partido. Sí. Entonces, quisiera que tal vez nos pudiera contar un poco de cómo funciona, porque no estamos tan acostumbrados a verlo en otros partidos. ¿Nos podría comentar un poquito de cómo funciona? Bueno, ¿qué puestos eligen? Te refieres seguramente, Fernando, a las primarias que tuvieron lugar ahorita para la elección de los candidatos a diputaciones y para planilla municipal del Distrito Central del municipio de Guatemala. El municipio de Guatemala es, para nosotros electoralmente, es una plaza central importantísima, muy fuerte. Tenemos muchísimos afiliados, muchísimos simpatizantes, y entonces es un área a la que le dedicamos muchísima importancia e interés. Y lo que ha sucedido es que en el Distrito Central se han organizado unas primarias para invitar a los afiliados a que se registren como electores y participen en una primaria interna en donde compitieron distintas planillas para ser electos tanto en el listado de diputados como en el listado a la planilla municipal. Okay. Hubo una competencia abierta, se abrió, se anunció, se establecieron los plazos, se dieron las normas de antemano, se aprobó un reglamento, todo se hizo público, se invitó a que los compañeros y compañeras se registraran. Y bueno, hemos tenido hace poco realmente un ejercicio ejemplar en donde las dos planillas compitieron para el listado de diputación y 2 planillas compitieron para el listado de la corporación municipal. Y de ese resultado hemos logrado integrar pues la planilla las candidaturas que va a presentar el Distrito Central a sus electores y la propuesta de corporación municipal que lleva el pueblo. Diputado, ¿ese ejercicio se repetirá también en los demás distritos electorales, que serían los demás departamentos del país? Mire, en los distritos electorales donde estamos organizados de acuerdo a lo establecido en la ley electoral, nosotros vamos a seguir lo que indica la ley electoral, el procedimiento electoral que está ahí definido. Lo que sucede es que el Distrito de Guatemala es un distrito donde no se cuenta con esa organización formal, se ha dejado, y eso ha permitido mayor espacio para la creatividad. En realidad lo que sucede es que cuando ustedes ven electoralmente, muchos partidos también dejan sin organizar el Distrito Central, pero lo dejan sin organizar porque lo que hacen es que quieren elegir a dedo a los candidatos. Y entonces viene el Comité Ejecutivo Nacional cuando el Comité Ejecutivo Nacional opina. Si no, el dueño del partido o el secretario general y dicen quiero a fulano, a sutano, a mengano, a perencejo, y ahí van como candidatos del Distrito Central. Nosotros lo que hemos hecho es abrir un proceso donde le hemos invitado a los afiliados, regístrense y vengan a votar y escojan a quienes los van a representar. Y ojalá que esa sea una práctica que se pueda ir expandiendo en todos los partidos, no únicamente en el Distrito Central. Y nosotros vamos a ir expandiendo este desarrollo democrático a medida que vamos organizando, pero siempre dentro de los límites de lo que establece la legislación. Buenísimo. Diputado, se ha visto en anteriores legislaturas de que cuando se llega el año electoral, que es el próximo que se nos viene, a pocos días estamos del año electoral, hasta corren los días del pleno para que tipo miércoles o jueves se vayan los diputados distritales a hacer las respectivas campañas a sus departamentos. Se viene un año complicado para el Congreso. Ahora, ¿cuáles son los retos para la bancada Semilla en este Congreso que va a desatender muchas prioridades como son elección de cortes, que bueno, se ha descuidado desde el inicio de la legislatura? Es que eso era lo que iba a decir. ¿Cuáles son los retos que tiene la bancada para poder manejar campaña y también el ejercicio de la diputación? Bueno, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos que cumplir. Tenemos que tener la capacidad para cumplir con nuestra función parlamentaria en distintos aspectos, legislación, fiscalización, etcétera, y al mismo tiempo tener la capacidad de ir y participar en un evento electoral, porque si uno no va y no pide el voto, pues evidentemente no va a poder proyectarse ni a tener vigencia. Pero en la realidad
es que la desatención en el Congreso ha sido, en este caso de este Congreso, como lo dijo Brian, desde el origen. Prácticamente este es un Congreso que ha desatendido las necesidades del país en todo sentido. El otro día un colega me decía medio en broma, bueno, por lo menos ahora van a dejar de legislar, de pasar leyes criminales como las que han estado tratando de pasar a lo largo del tiempo. Pero la responsabilidad nuestra es seguir siempre atentos, estar claramente conscientes de que el momento electoral son también momentos de distracción política. Los momentos de distracción política muchas veces los quieren utilizar para aprovechar y pasar cualquier mamarracho. Bueno, lo han intentado hacer ahorita, este año, con leyes como las que estábamos discutiendo. Muchísimo más pueden llegar a intentar hacerlo el año pasado. Pero la realidad es que va a ser mucho más difícil reunir plenos, claro, porque mucha de la gente va a estar muy dedicada, como dijo usted, a su campaña electoral. Buenísimo. Diputado, ¿y cómo ve usted el año electoral que se viene? Ya vemos de que el TSE ahí sanciona el uso de algunos emojis o sanciona a ciertos candidatos, ¿verdad? Hemos visto ahí algunos que tienen que ir ante la Corte de Constitucionalidad a presentar amparos. ¿Cómo ve usted el ambiente electoral ahorita en el 2023, es verdad? Mire, sumamente difícil. Ok. Sumamente difícil porque el Tribunal Supremo Electoral tiene delante de sí el reto de demostrar que es capaz de organizar un evento objetivo, justo, que permita a las distintas fuerzas políticas medirse en el terreno. Y las sospechas es que no. Las sospechas es que hay indicadores como las trabas que se le están poniendo a la participación de algunos candidatos, o algo que está sucediendo, y es que muchas veces el fraude que nos preocupaba siempre históricamente alrededor de las elecciones eran fraudes de urna, que se daban en el momento en el que se organizaban las urnas, en el que hacía el conteo, se iba la luz y se hacían las... Entonces eran alrededor del momento de la votación, donde se daba la burla, la violación a la voluntad popular. Ahora el problema es que se está dando de antemano, se da con el manejo arbitrario de la justicia para tratar de excluir a candidatos, con el uso antojadizo y arbitrario de las potestades que tiene el Tribunal Supremo Electoral para señalar a algunos de campaña anticipada por un emoji, y a otros que se la pasan en las tarimas haciendo reunión con el señor presidente, no les dicen absolutamente nada. Eso es absolutamente absurdo. Cantando canciones de los Tigres. O cantando canciones de los Tigres, efectivamente. Entonces, ese es el reto. Y ahí es un reto para nosotros como partido político, por supuesto, pero sobre todo para todos nosotros como ciudadanos. Aquí va a pasar, en Guatemala va a pasar lo que los ciudadanos dejemos que pase. Y eso es muy importante. Si los ciudadanos somos pasivos y nos quedamos sentados en nuestros sillones protestando por la corrupción, por el abuso, pero no haciendo nada, van a seguir de largo, porque como ya hemos visto en estos años, no tienen recato, no tienen vergüenza, son descarados. Pero cuando la sociedad dice no, no se puede, hay que frenar, hay que contener, no podemos aceptar, eso tiene un efecto. De manera que en este proceso electoral, hagamos como ciudadanos de este proceso electoral lo que el país se merece, y sepamos defender la objetividad y la justicia de un sistema que ahorita está en riesgo. Diputado, ¿en qué se va a diferenciar la campaña del partido Movimiento Semilla del 2023 comparada a la de 2019? Porque en 2019 manejaban un lema de anticorrupción, llevaban una distinta candidata presidencial, entonces iba el discurso en un camino. ¿En qué va a ser ahora, partiendo de la premisa de que ya han hecho función pública? Bueno, a ver, el haber hecho función pública nos ha permitido conocer un poco más de cerca ciertos aspectos, sobre todo a nivel parlamentario, que es donde hemos estado. Ahora, nosotros vamos a seguir adelante porque
Es cierto que es una elección distinta, pero los retos siguen siendo los mismos. Sigue siendo el reto de la erradicación de la corrupción. Este país no va a lograr salir adelante mientras no le pongamos un alto definitivo a la corrupción. Pero no nos podemos quedar simplemente en la lucha contra la corrupción, porque el reto de este país es el desarrollo. El reto de este país es superar la pobreza, superar la desnutrición, lograr que haya un Estado que invierta en la población, que le dé condiciones a la gente para que la gente sea productiva y haga que el país salga adelante. Entonces, la lucha contra la corrupción, que es un elemento central, va a seguir siendo el punto de partida, porque sin lucha contra la corrupción no se va a poder hacer el proceso de desarrollo que en el momento en el que ya estemos en la campaña vamos a presentar con mucho detalle. Perfecto. Bueno, y ya hemos platicado un poquito acerca de lo académico, también de su función pública ahorita como diputado, y quisiera saber cuál es el futuro para Bernardo Arévalo. El futuro inmediato es llegar a mi casa, hablar con mi mujer, tener una cena tranquila y descansar de alguna manera. El futuro menos inmediato es responder a estos retos políticos que tenemos como partido, ganar unas elecciones y tener un partido sólido que realmente cumpla y responda a los principios con que lo hemos venido fundando y que sea el imán para el que la gente decente de Guatemala acuda y encuentre un espacio para ejercer la política. Y más adelante, pues eso solo Dios lo sabe. Buenísimo. Diputado, personaje que le gustaría conocer en la vida. ¿Le puedo decir un personaje que lamento no haber conocido? Sí, también. Vale. Porque quería... yo tuve la oportunidad, pero no se dio, de ir a la toma de posesión de Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica. Okay. Yo quería darle la mano y lamento no haberle podido dar la mano. ¿Y de los que están vivos, alguno que le llama la atención? De los que están vivos, me gustaría sentarme a hablar con el autor de los 21 Yuval Noah Harari para hablar y que me cuente un poco más. Me gustaría irme a sentar con Pepe Mujica. Buenísimo. ¿Su lugar turístico favorito de Guatemala? De Guatemala estoy descubriendo ahora algo fantástico y esa es una recomendación. Mire, ahora que me toca ir a cursos de capacitación y trabajar en asambleas alrededor de todo el país, hemos empezado a tomar carreteras secundarias, no la carretera tradicional de aquí a Xela no. Entonces, hay una carretera entre Huehuetenango y Santa Cruz del Quiché, okay, que solo recorrerla es un disfrute porque pasa por algunos de los paisajes más hermosos que tiene el país. Hace 2 semanas estuvimos dando vueltas y tomamos una desde San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, hasta Comitancillo, pasando por San Lorenzo, que hay que subir la montaña en un camino que era de terracería y ahorita está empedrado. Guatemala es increíblemente hermosa, y solo basta salirse de los carriles usuales, además la carretera a Occidente, que es una vergüenza como la han mantenido ahora, y uno encuentra ese tipo de regalos para los ojos. O sea que mi lugar preferido en Guatemala es Guatemala. Perfecto. Ok, adelante. Bueno, ya nos recomendó un libro, ahora tal vez una película. Una película, bueno, una película de las que he visto recientemente que me ha dejado impresionado es The Revenant. Pero no sé cuál es el nombre en español, no me acuerdo. Es la de DiCaprio, ¿no? Con DiCaprio, sí. Con el que se llevó el Oscar. Sí, no, es una película excepcional, la cinematografía es fantástica, es una reconstrucción de primera, así que esa es una buena recomendación. Bueno, que no la he visto. Por último, antes de que entremos a la dinámica que ya Fernando la va a explicar ahí, una canción que le guste, puede ser guatemalteca o no guatemalteca. No nos va a decir que Bad Bunny o sí. No. Una canción, a mí últimamente he estado oyendo mucho a una internacional y una guatemalteca. Okay. Perfecto. La internacional es
un trompetista franco-libanés que se llama Ibrahim Maalouf, que tiene un disco sensacional donde hay una canción que se llama Radio Magallanes. Es una canción muy especial, escúchenla. Y cuando la escuchen van a ver un pequeño regalito político ahí metido en el medio. Y la canción guatemalteca, que yo creo que es realmente hermosa, es muy especial, es Noche de Ruina, Noche de Luna entre Ruinas, que es un vals escrito originalmente para marimba, pero que es realmente de una belleza muy especial. Bueno, nuestro programa sale a las 7 de la noche, cuando ya hay un poquito de hambre ahí. ¿Cuál es su comida favorita, diputado? Yo soy risotos y pastas. ¿Y de Guatemala? Un buen tamal, pero el otro día, cuando voy también intento probar la gastronomía guatemalteca, claro, a la que uno no tiene mucho acceso. Por ejemplo, estuvimos en Cobán y me comí un tasajo. Y yo no sabía que existía el tasajo. Uno va a Cobán, dice caquic. Entonces dice, no, el tasajo. Quien vaya a Cobán, que pruebe eso, es una carne hecha en una salsa con chiles. Eso sí, les tiene que gustar el picante, pero es sensacional. Perfecto, bueno, entonces con esas recomendaciones ya nos vamos aquí a la dinámica que tanto les gusta. Yo se la voy a explicar al diputado y a quienes nos están sintonizando por primera vez también. Le vamos a dar una serie de palabras o personajes y usted nos tiene que decir lo primero que le venga a la mente. Pero, por ejemplo, si le digo yo Joe Biden, no me diga presidente de Estados Unidos, sino lo que usted considere esa persona. ¿Le parece? Bueno, comenzamos. Bueno, voy con la primera. Bernardo Arévalo. Compromiso. Tel Maldana. Compromiso con la lucha contra la corrupción. Movimiento Semilla. El futuro. Congreso de la República. Un problema. Alejandro Yamatei. Una profunda decepción, para no usar palabras más duras. Jordán Rodas. Un gran papel. Shirley Rivera. Profunda decepción y responsabilidad del fin de la separación de poderes, que es la base de un sistema republicano. Tribunal Supremo Electoral. Muchos temores, muchas dudas. Voy con Alberto Sánchez. La falibilidad de los seres humanos, lo que uno se encuentra, gente que uno de repente hace cosas que uno no esperaba, terrible, triste. Vamos con Corte de Constitucionalidad. Un reto. Voy con Aldo Dávila. Es una estrella mediática. Estrella mediática. Universidad de San Carlos de Guatemala. Hay que rescatarla. ¿Y Walter Mazariegos? Estoy buscando la palabra. Buscando el sinónimo que se puede decir en tele. Es una vergüenza. Una vergüenza. Voy con Miguel Martínez. ¿Qué se puede decir? Bueno, Estadio Nacional. El Estadio Nacional, Juan José Arévalo. Juan José Arévalo. El mejor presidente de la historia del país. Vamos con derechos laborales. Necesarios, imprescindibles. Código de trabajo, ¿alguna reforma necesaria o no necesaria? ¿Trabajo? Código de trabajo. Código de trabajo. Hay que adaptar el código del trabajo a las nuevas realidades del trabajo en esta era. Como el teletrabajo, por ejemplo. Como todo ese tipo de cosas, pero sin perder el elemento fundamental de la garantía de los derechos de las personas que trabajan. Perfecto, bueno, yo voy con la última, Guatemala. El paraíso. Si lo sabemos cuidar. Construir, perfecto. Buenísimo, todo un gusto, diputado, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes, Brian, Fernando, ha pasado la prueba temporalmente en el banquillo de los acusados y cuando estén en campaña nos vamos a invitar. Tienen que regresar cuando estén en campaña. Ahí tiene que venir a darnos su propuesta para poder analizarla. Con mucho gusto, y va a ser un gusto volver a estar con ustedes en sus casas.